Santiago me era extraña, descolorida y ausente esa mañana del mes de mayo de 1985. Después de 12 años de ausencia, sentí a mi alrededor la sensación extraviada de lo incierto. Parecía que la historia se había deslizado por sus calles sin dejar huellas ni rastros, como si Santiago se defendiera para que nadie sepa quién es. Santiago, pienso, existe en la medida en que se muere, en la fragilidad inconstante de cada calle. Santiago tiene esa mañana, te digo, la infancia dulce y cruel de los hombres y las cosas. Con nitidez pavorosa empieza a aparecer la verdadera faz de la ciudad oculta. Santiago de Chile, el país del agobio, el país de la sonrisa ausente, el país huérfano, el país de la guerra subterránea. Lleno de interrogantes, recorro las calles buscando en cada esquina un rostro, una sonrisa, una mirada, en fin, una respuesta. ¿Qué pensaban de sí mismos los chilenos? ¿Qué significaba vivir bajo la dictadura? Significa muchas cosas contradictorias. Significa mucho dolor, sin duda. El dolor de ver este sufrimiento enorme que no imaginamos de nuestro pueblo, sometido a tantas formas de violencia, al hambre de los niños, a los niños que deben prostituirse por hambre, a las mujeres que deben prostituirse ellas o enviar a sus niñas a prostituirse por hambre. Significa mucho dolor por eso. Significa temor, temor por todos, por tanto, a veces por uno misma, pero también significa esto que yo decía que nos había enseñado Allende y tantos otros, ¿no? Significa orgullo, reafirmación de las propias convicciones. Yo creo que la única manera de como los chilenos podamos unirnos es teniendo un programa común de acción que tenga un objetivo también común, que es el volver a la democracia y derrocar a la dictadura. Creo que lo que nos ha fallado a nosotros, a todos los sectores democráticos, es precisamente elaborar un programa permanente, creciente y progresivo de desobediencia civil y de movilización social para confrontar a la dictadura y a las propias Fuerzas Armadas a dar una apertura hacia la democracia en Chile. Yo no apoyé el régimen de Pinochet, yo apoyé el movimiento militar que destituyó del poder a Salvador Allende porque estaba en ese momento limitando las libertades del país y llevándonos a un estado comunista sin que nosotros lo hubiéramos aprobado. De manera que participé en una revolución por la libertad. En el transcurso de los últimos años, desgraciadamente el régimen militar y el gobierno más específicamente ha ido abandonando algunas de estas ideas revolucionarias con una tendencia a permanecer en el poder
que es peligrosa para la tradición en nuestro país de vivir dentro de un marco jurídico. Bueno, yo creo que ha habido un gran trauma en estos 12 años en que los chilenos nos hemos alejado unos de otros, en que se ha producido un profundo abismo en lo económico y en lo social, en que las divisiones sociales han sido muy marcadas como resultado de la experiencia autoritaria. Pero yo no diría que porque se ha producido ese rompimiento del tejido social en Chile, sea ahora un trauma de tal envergadura que no nos permita precisamente tener fuerzas para superar ese trauma. Cuando uno ha visto la movilización de un pueblo, el 83 y el 84, o cuando uno ha visto la reacción de ese mismo pueblo, cuando Pinochet decreta el estado de sitio y militariza la sociedad chilena y apaga militarmente la protesta, yo diría que es un pueblo que, no obstante el trauma, el temor, es un pueblo que quiere construir con sus manos un futuro, y no me cabe la menor duda que lo va a lograr. Yo creo que entre las Fuerzas Armadas como tales no hay ninguna divergencia. Yo creo que las Fuerzas Armadas cada día, a cada instante, y mientras más transcurre el tiempo, están más fuertemente cohesionadas. Creo que no hay ninguna posibilidad de escisión, de ruptura, de división entre todas ellas, ni entre ninguna de ellas. Ahora, dentro del gobierno, evidentemente que hay voces de disparidad de criterios. Hoy día, dentro de los cuadros que conforman desde el gabinete ministerial hasta los mandos medios, que así se denominan en Chile, algunas jefaturas de servicio, evidentemente que hay opiniones dispares, pero no con la fuerza de antaño, no con la fuerza de gabinetes anteriores en los cuales participé, me tocó conocerlos durante largos años. Creo tener el mayor lapso de permanencia en Chile en un gabinete ministerial, más allá de este gobierno, y en que la discrepancia sí se hacía presente, sí se manifestaba y se buscaba una fórmula alternativa. Yo creo que hoy día, si se manifiesta alguna discrepancia interna en el seno del gobierno, es con una enorme debilidad, es con mucho miedo a perder el empleo, y en el hecho ha ocurrido, según hemos sabido en el último tiempo, de autoridades que se han jugado por una determinada línea de acción y han tenido que hacer abandono del cargo al cual tuvieron que renunciar en definitiva. ¿Incluida usted? El caso mío, yo diría que es un caso distinto. Habría que reconocer la prioridad de las exigencias que el tiempo histórico crea en Chile. ¿Cuál es esa prioridad? Acortar el término de la dictadura, porque Chile está siendo destruido, y generar al mismo tiempo un grado de consenso capaz de dar a Chile un gobierno con capacidad de gobernar sobre otra base que las 140.000 metralletas de que dispone el gobierno de facto. El deber es ese, establecer la prioridad. No es discutir modelos de sociedad, por ejemplo, ni es envenenarse con las querellas del pasado, con las cuentas pendientes del pasado. El deber es enfrentar, el deber patriótico, es enfrentar la realidad de hoy. Y esa realidad de hoy establece las dos prioridades que usted me ha oído. ¿Qué hacer juntos para acortar el término de la dictadura? ¿Qué hacer juntos para generar un consenso nacional capaz de dar gobierno a Chile por otra vía que los medios de fuerza? Este es el régimen de la violencia y del terror desde el primer día, desde el día que existe. Se impone por la vía de las armas y por la vía de la violencia. Y trabaja en contra del pueblo por la vía de las armas y por la vía de la violencia, en todas sus formas. No solo en las formas más brutales, sino también en las más sutiles. Violencia de conciencia, violencia en el modelo económico, violencia en la dificultad para el pueblo de poder resolver sus necesidades básicas, y violencia en los planos más brutales también, de las armas, de la tortura, de la institucionalización de la brutalidad. A Valparaíso lo cubre la niebla otoñal. Suspendidos en el aire
subimos lentamente hasta la cima de los cerros. Entre antiguas casas carcomidas por el óxido y el tiempo, entre ventanas y puertas cerradas, intentamos en vano encontrar el rostro de las gentes. Con una lentitud anterior a los recuerdos, parsimoniosos bajan y suben los ascensores, llevando y trayendo a las adustas gentes desde el puerto hacia los cerros y desde los cerros al puerto. Los primeros ascensores fueron instalados por los ingleses en 1883. En el tiempo del esplendor funcionaban más de 40 en Valparaíso. Hoy sobreviven 15. Más arriba, las poblaciones, los cerros que son los dormitorios de los pobres. Mientras más se sube, más miseria. Arriba, la vida es 2 veces más dura, más difícil. El que fuera, hasta antes de la apertura del Canal de Panamá, el primero y más importante puerto del Pacífico Sur, es hoy un puerto viejo y pobre. Como en el resto del país, la miseria se ha extendido en estos 12 años. Han cerrado las fábricas, ha disminuido la actividad portuaria y la cesantía llega al 25%. La riqueza, te digo, no atraca en el puerto de Valparaíso. Abajo, la antigua ciudad-puerto guarda celosa su pasado colonial. Los arcos de triunfo legados por los ingleses, las infaltables estatuas de los héroes marinos. ¿Dónde estás, Valparaíso? Loco, nocturno y porteño, tú que no dormías nunca, recibiendo marineros que te amaban una noche, tú les dabas tus secretos. Hoy pareces una estampa de librería de viejo. Te pregunto con ternura, ¿qué futuro hay a lo lejos? ¿Dónde estás, Valparaíso? Loco, nocturno y porteño. Yo creo que el futuro es muy negro, en el sentido de que uno nota por parte del gobierno poco deseo de apertura, lo que provoca también una ajudización, una toma de conciencia extrema también por parte de, especialmente de jóvenes que quieren un cambio. Entonces, yo creo que muchos temen realmente un conflicto armado que no nos parece la salida cristianamente. La salida ideal para este país. Entonces yo creo que si no hay una apertura real, si no hay gestos y pasos concretos por parte del gobierno actual, yo creo que va a ser muy, muy oscuro, muy negro a futuro. Nueva la legua, paso a paso caminé tus calles, bastión del pueblo noble con su fuerza, región donde el dolor y la miseria nos enseñó el amor por el hermano, la confianza en el lazo de la sangre pequeña y atrapada por el hambre. Pero la máquina feroz de la miseria no nos cortó las alas ni los puentes. Del esfuerzo entre todos, cotidiano,
nació como una llama la esperanza, la rebelión de todo un pueblo grande, corazón de la lucha por un sauce, un roble verde, un álamo, una sombra contra los soles negros de la historia. En la noche partimos con banderas, llevábamos cartones y fonolas, algunas mantas. Las mujeres avanzaban entre estrellas, el frío era humedades en los dedos, hielitos que corrían por el cuerpo, una chispita dura en nuestro cielo. Llevábamos banderas en la noche, era la casa en la garganta, en los deseos, la vida que le busca un alero a sus chiquillos, un pedazo de barro más que sea, un pedazo de uno por la tierra, para hacer el jardín de los mañanas. Todo era veloz, hacer un hoyo, poner los palos firmes, tapar con las fonolas las tablitas. A veces ni tablitas nos quedaban, a veces solo trapos sobre el barro. Allí flameaba entonces la bandera, sobre cada esperanza una bandera, sobre cada mujer y a veces miedo. Como siempre, detrás del peladero se paseaban mirando algunos perros, nos olían la marcha y nos aullaban. Así nació Nueva la Legua, se vino de otras tierras, expulsada, venía con perritos y con tarros, con rayitos de sol y cardenales, esas flores que brutos de otras tierras, como brutos que son, llaman geranios. Los niñitos después se matrimonian, se amanceban a veces, se pronuncian, las muchachas les piden las argollas y la prueba de amor ya está marchando, por las calles del pueblo va creciendo. De repente el bullicio se silencia, son los pacos que vienen a matarnos. De hecho, la Legua siempre se ha levantado y históricamente ha sido una población combativa. Tiene muchos problemas, tiene muchos principios, digamos, y tiene muchos mártires por los cuales ella lucha y se levanta cada vez más contra la tiranía que lo tiene agobiado. Sin lugar a dudas, hemos sido golpeados permanentemente, pero de cada golpe renace con mayor fuerza el deseo de luchar, de sacudirse de esta dictadura, de optar por una nueva primavera, de optar por un gobierno más democrático y popular, un gobierno que esté al servicio de los trabajadores y del pueblo. La legua está esperando una nueva primavera, un gobierno para los pobres, para que se acaben sus penas. Sí hay, no, para que se acaben sus penas. En la Legua, de cada 10 trabajadores, 8 no tienen empleo. Yo soy abogado de la Vicaría de Institución de Derechos Humanos desde el mismo año 73, es decir, desde el momento del golpe militar. En ese momento, algunos grupos de abogados, bajo y con el apoyo y a petición de la Iglesia Católica, nos hicimos cargo de las defensas de los presos políticos que iban, en gran cantidad eran tomados en esos días. De ahí para adelante ya esto se ha transformado en una misión que es más permanente aún que simplemente la vigencia de la dictadura. En nuestra opinión es necesario, es fundamental que cualquier salida política que exista para este país debe considerar entre su programa básico lo que es la defensa y la promoción de los derechos humanos en el sentido más amplio posible en nuestro país. Para nosotros entonces, en tanto abogados, esto de ser simplemente un ejercicio profesional se ha transformado en la misión de una vida. Me llamo Victoria Díaz, tengo a mi padre detenido, desaparecido desde el 12 de mayo de 1976. ¿Quién era mi padre? ¿Por qué hoy está desaparecido? Es la pregunta que me hago constantemente. ¿Con qué derecho este gobierno lo hizo desaparecer como a tantos otros detenidos desaparecidos? ¿Con qué derecho
nos ha tenido durante estos años en la incertidumbre, en la angustia permanente de no saber si está vivo, si está muerto. Así como él, tantos otros dirigentes y no dirigentes están hoy día desaparecidos. Él, el único delito por el hecho que hoy está desaparecido es por ser una persona que luchaba por mejores condiciones de vida para su gente, para la clase obrera. Ese es el único delito. Delito decimos porque para el gobierno querer un sistema mejor, en donde el pueblo viva mejor, es un delito. Nosotros lo comprobamos el año 1973, el 11 de septiembre. Soy Violeta Morales, hermana de Newton Morales Saavedra, que está detenido desde el 13 de agosto de 1974. Para nosotros ya se van a cumplir 11 años la desaparición de mi hermano. Los inicios fueron bastante difíciles porque en esos momentos no habían organizaciones ni lugares donde nosotros pudiéramos recurrir para encontrar apoyo y denunciar nuestro problema. Por lo tanto, nos tuvimos que dedicar como familiares a buscarlo en todos los lugares de detención, de reclusión de personas, en los campos de concentración, en las postas, hospitales, morgue, y hemos recurrido a los tribunales sin ningún resultado hasta el momento. Mi nombre es Sola Sierra, tengo a mi esposo detenido y desaparecido desde el 15 de diciembre de 1976. Él fue detenido junto al profesor universitario Fernando Ortiz cuando transitaban por una calle de Santiago. Desde ese día nunca más he sabido de él y ya se van a cumplir 9 años desde su detención con desaparición. Para nosotros la búsqueda fue muy amarga, tuvimos que ir generando organizaciones, tuvimos que ir denunciando personalmente en todos los lugares, porque no es con los avances que nos encontramos en estos momentos, que es que ya hay otras voces que se levantan también por nuestros problemas. En esos momentos todo era caos, destrucción, miedo, terror, y eran los pasos más difíciles en sus inicios. Desde que están los militares en nuestro país aplicando la política de seguridad nacional, son cerca de 700 los chilenos que están detenidos y desaparecidos, miles los exiliados, cientos de asesinados, relegados, presos políticos, y que día a día vamos sufriendo la persecución por denunciar estos hechos. Para nosotros han sido años muy duros, muy amargos, porque no es solo lo que nos afecta a nosotros como adultos, sino que también a los niños. Ha sido todo un trabajo que hubo que hacer con ellos a raíz de las secuelas con que ellos quedaron traumatizados después de todos estos años, de ver y presenciar cómo eran asesinados sus padres o cómo eran detenidos, encarcelados o mandados al exilio sus familiares. Hay pruebas fehacientes, hay testigos de lo que hicieron con nuestro padre, por ejemplo. Él fue detenido el 12 de mayo por 25 civiles, agentes de civil, que formaban parte de la terrible DINA, Dirección Nacional de Inteligencia de este gobierno, que hoy día es la Central Nacional de Informaciones, CNI. Él fue detenido a las 2 de la madrugada y de ahí fue trasladado. Primero le dijeron a aquellas personas que estaban en esa casa que fue trasladado a Cuatro Álamos, pero ahí ya se pierde la pista. Nosotros hemos buscado todos estos años juntos, integrando esta querida agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Para ello hemos hecho encadenamientos en los tribunales de justicia, en la CEPAL, hemos realizado huelgas de hambre de 17, de 9, de 10 días, con tal de que se nos diga qué pasó con ellos. Hemos salido a la calle a denunciar y a repudiar esta situación. Este método no es exclusivo en cada país, sino que son muchos los países en que los gobiernos, especialmente militares, lo están adoptando como una forma de reprimir al pueblo, como una forma de crear terror en la población para que no se denuncien las políticas económicas, sociales tan nefastas para
los pueblos que solo traen hambre, miseria, cesantía, muerte, dolor. Nuestro padre, como tantos otros detenidos desaparecidos, por lo único que luchaban era por una vida mejor. No fue un terrorista, era una persona que lo único que quería era que la gente tuviera una vida digna, nada más. Y por eso hoy día yo me pregunto y se lo pregunto a ustedes, ¿hasta cuándo vamos a permitir que en este país, como en tantos otros países en donde hoy día se detiene y se hace desaparecer, hasta cuándo va a ser el día en que no reaccionemos todos y nos pongamos de pie y digamos basta? En nuestra lucha que hemos dado como agrupación ha sido una lucha por la vida y por la verdad y por la justicia. En eso estamos hoy en día, luchando hasta que se haga justicia. Queremos esclarecer la total verdad de lo sucedido con ellos. No queremos para nadie esta incertidumbre de no saber qué pasó con ellos. Nosotros no queremos que con nuestros familiares pasen al olvido porque eran seres humanos. No queremos que ese problema pase al olvido porque va a volver a suceder. Si nosotros nos quedamos calladas, si nosotros no levantamos nuestra voz, mañana va a ser nuestro vecino, nuestro otro familiar o cualquier otro chileno que pase por este método tan horrible y cruel como es el de ser desaparecido. Ahora yo vengo de haber participado en una huelga de hambre que duró 16 días. En ella participé junto a familiares de las últimas víctimas asesinadas en el año 1985. Ellos en su mayoría son jóvenes asesinados. El estudiante, por ejemplo, Patricio Manzano, el estudiante Carlos Godoy, el estudiante Óscar Fuentes, los jóvenes estudiantes también Eduardo Vergara y Rafael Vergara, el sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada, y el profesor primario, Manuel Guerrero Ceballos. Participé junto con estos familiares, primero por solidaridad, en segundo lugar porque para demostrar que esta no es una lucha aislada. Esto viene desde el mismo 11 de septiembre del 73, se prolonga hasta ahora. Hasta hoy sigue esta cultura de la muerte, siendo que en nuestro país se vivía antes en una cultura de la vida, de la democracia plena. Durante 7 años fui ministro de Justicia precisamente, y puedo decir que jamás, nunca, se interfirió en la independencia de la justicia, al menos durante esos 7 años de mi periodo, que es por el cual yo respondo. Sin embargo, los hechos acusan a la exministro. Mónica Madariaga es una persona condenada a cargar con el signo de la responsabilidad. Fue ella quien redactó y firmó la ley de amnistía que dejó sin castigo todos los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en los primeros 5 años. El secuestro de menores, la tortura, el asesinato y la desaparición de las personas quedaron de este modo sin castigo. Cuando ella integraba el cerrado círculo del poder, en las calles y en sus hogares, eran arrestados hombres y mujeres que hoy constituyen la larga lista de detenidos desaparecidos. Yo no soy juez para reconocer responsabilidades de nadie. Yo creo que son los órganos jurisdiccionales y creo que a veces son también los juicios de la historia los que deben precisar esas responsabilidades. Por eso, cuando se habla de que hubo torturas, de que hubo desaparecidos, etcétera, 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 yo digo que sea la justicia la que diga si la hay o no la hay. No podemos ser las personas individuales, sin el manejo de los antecedentes concretos de cada caso, el que estemos diciendo, sí señor, hay un hecho punible o no lo hay. Porque si lo sabemos y sabemos cuál es el hecho punible, nuestra obligación es ponerlo en conocimiento del juez del crimen para que castigue ese crimen. Detrás de una aparente calma, las noches de Santiago esconden los peligros de una sociedad estrechamente vigilada. Policías de civil, delatores, las horas donde todo es posible, la detención arbitraria,
la desaparición, los degollamientos, el asesinato, las torturas, el terror, en fin, como única razón de Estado. Yo me llamo Andrés Antonio Valenzuela Morales. Mi profesión anterior era agente de los servicios de inteligencia chilenos en la Fuerza Aérea de Chile. Bueno, en las operaciones que participé fueron muchas, no recuerdo la cantidad de números. En detenciones, en raptos en la calle, en su domicilio las personas, en las secciones de tortura. Fui testigo de homicidios. Mi participación en la tortura no fue directamente. Yo no soy especialista en interrogatorio, aunque eso siempre va a quedar a duda. Mi participación era la de detención de las personas y por lo general vigilancia como centinela de los detenidos. Pero sí presencié las torturas que se dan a cabo en los recintos secretos en los cuales trabajamos, ya que cualquier persona tenía acceso a las salas de interrogatorio. El trabajo en general dentro de los aparatos de seguridad es tratar de silenciar por todos los medios cualquier tipo de oposición que exista, un brote de oposición al régimen de General Pinochet. Esto existía en tratar de quebrar moral, psíquica y la vida de las personas para que no existiera una oposición al régimen de General Pinochet. Un sospechoso era seguido durante semanas por un equipo especializado en los cuales estaba yo, haciendo seguimiento, fotografía de los contactos que él tenía con otros compañeros de él, de su partido. Posteriormente eran detenidos, se les entregaba equipos de interrogadores con los antecedentes que ya se tenía de esta persona. Ellos lo interrogaban bajo tortura, con electricidad en las partes sensibles del cuerpo, golpes de pie y puño, eran colgados de las manos sobre esposas, hasta que las personas cooperaban o decían lo que queríamos, no cooperaban, sino que decían lo que queríamos saber, para seguir el circuito con otra persona, con otro sospechoso. Pero al colgarlos les ponían, eran vendadas las muñecas con con vendas de cualquier tipo, y después los esposaban. Después de estar esposados eran colgados por lo general a fierros que existían en el techo, con los pies que apenas rozaban el suelo. Entonces, todo el peso lo tenían en los brazos. Así los mantenían hasta por más de 1 o 2 horas. Empezaba la tortura con esta gente al momento mismo de bajarle los brazos, porque yo me acuerdo que gritaban de una forma muy increíble, ya que se les para la circulación de los brazos, no llega la sangre arriba. Entonces al bajarlo, baja la sangre de un viaje. Y bueno, yo conversaba con ellos, yo les preguntaba después qué sentían. Yo nunca había pasado por eso, ni he pasado. Entonces me decían que eran como millones de agujas que se le metían en los brazos en ese momento de dejarlo. Y ahí empezaba nuevamente la sección de tortura, se volvía la electricidad, se volvían los golpes. La primera vez que participé en una tortura fue presenciándola. Me iniciaba recién en esto de los servicios de seguridad, el año 74. Fue en un departamento de la Plaza Pedro de Valdivia en Santiago, que había sido un ex militante del MIR y se usaba para la sección de tortura. Me llevaron acompañando a algunos jefes oficiales que hacían este tipo de trabajo, junto a otro conscripto, y presenciamos que golpeaban y le ponían electricidad a una muchacha joven. Lo que sentí fue miedo, porque recuerdo que el comandante Edgar Ceballos le decía a la niña que si no hablaba le iba a decir a los conscriptos que la violaran, y eso a mí me aterró mucho. Me recuerdo ese detalle que entré a uno de los dormitorios del departamento y me puse a llorar, pero estaba muy asustado.
Y desde esa vez yo creo que me empezó a pensar por mi cabeza que no me tenía que ir nunca de ahí. No quería tomar el puesto de la niña. El 30 de marzo de 1985 fueron descubiertos en las cercanías del aeropuerto de Santiago los cuerpos de 3 personas que habían sido degolladas con un corvo militar. Así conoció un país espantado la muerte del publicista Santiago Natino, del profesor Manuel Guerrero y del sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada, secuestrados el día anterior. El brutal asesinato fue una descarga eléctrica en la conciencia de los chilenos. Por primera vez, durante la dictadura, la prensa informó ampliamente de este crimen político y el pueblo se levantó pidiendo justicia y democracia. La dictadura, que planificó fríamente esta matanza, no contó, se decía en Santiago, con el valor de 3 frágiles mujeres, Estela de Parada, Juana de Guerrero y Elena de Natino. Ellas, con su dolor, que era el dolor de todos, enfrentaron al gobierno exigiendo la verdad y provocaron la peor crisis política de la dictadura en 12 años. ¿Por qué motivo ustedes han venido a esta reapertura? Tranquilo. Nosotros vinimos a entregarle esta carta al presidente de la Corte Suprema, señor Román, acompañada de un grupo de abogados, donde venimos a expresar nuestro apoyo y aparte de eso a pedir, digamos, que se haga justicia sobre los crímenes. ¿Usted tiene audiencia con el ministro Cano, señor? Un juez, ya anciano, levantó su mano para acusar como autores de este crimen a 14 carabineros, la policía militarizada chilena. ¿Se la accedieron? Claro, el problema es que somos muchas personas. Pero la verdad que esperan afuera. Ustedes esperan afuera y bueno, pero no me digan y por lo tanto ya está dando una declaración usted pública. José Manuel trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad y su vida estuvo dedicada a defender a las víctimas de la represión desatada por la dictadura desde el momento en que fue derrocado el presidente Salvador Allende. Estoy expresando, ¿sabe? También eso no se puede hacer. Antes de recibirla. ¿Cómo lo van a recibir? Entiendo que sí, suponemos que él no va a poner dificultad para No, los familiares. me imagino que no. Pero primero ¿por qué no me acompañan? Yo puedo entrevistar. El general César Mendoza, a quien el presidente Allende llamó general rastrero, tuvo que renunciar al día siguiente de que un país indignado y estupefacto se enteraba que los asesinos eran hombres bajo su mando. El general se fue por la presión iniciada por las 3 mujeres, por la decisión de un juez, pero sobre todo por la presión de todo un pueblo.
Y quede bien clara esa situación. Tú vencerás, mujer, porque seguirás defendiendo la próxima alborada. Tú vencerás, no hay nada creado en este mundo que no haya salido de tus manos, curtidas o golpeadas. Tú vencerás, lo juro, porque no te escondiste durante la tormenta, no esperaste sentado, no renunciaste a nada. Tú vencerás, te digo, porque la dignidad no pisoteada vivirá siempre toda en tu victoria. A las exigencias de justicia, el gobierno de Pinochet responde de la única forma que sabe hacerlo desde que tomó el poder. En este momento tenemos cerca de 32.000 habitantes, los cuales están en su mayoría, un 70% de cesantía. Nuestras casas son, como ustedes ven, construidas por cada uno de nosotros en base al sacrificio, al esfuerzo de nosotros mismos. Muy mal estado, estamos entrando al invierno acá, vivimos en el barro, no tenemos, digamos, mayormente derecho a la salud, no tenemos derecho a la vivienda, una vivienda digna de ser humano, ni al trabajo. Yo soy secretaria del Comando Poblacional de la Victoria, trabajo específicamente con los jóvenes, los centros juveniles. En donde realmente tratamos de sacar a toda esa juventud que hoy día está metida de una u otra manera dentro de lo que es la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo. Tratamos de implementar algunos talleres con todo tipo de jóvenes. Dentro de aquí de Victoria hay 6 centros juveniles culturales, aparte hay un centro de recreación infantil que trabaja con niños para ir formando a esa nueva generación que viene de abajo para arriba y que no vaya tomando esos hábitos que el medio nos mete en estos momentos. Nosotras somos las más afectadas porque llevamos todo el peso del hogar, las mujeres. Estamos a cargo de la alimentación, de la educación y la formación de nuestros hijos. A raíz de eso hemos tenido que organizarnos para poder subsistir. Bueno, mira, en realidad vimos la necesidad de poder comprar más barato. Esa fue la principal causa, ¿cierto? Y bueno, comprábamos un poquito cada familia y al no tener dinero, ¿cierto? Teníamos que comprar los negocios y lo que por octavo, por cuarto nos salía el doble o el triple fiscal. Entonces decidimos por qué nos juntamos y vamos a la vez y compramos, qué sé yo, una cosa así. Y esto tomó color, ¿cierto? Se entusiasmaron otras familias y bueno, y aquí estamos. En este momento somos alrededor de 500 familias, agrupadas en unos 47 grupos, ¿ya? Algunos tienen 20 familias, otros tienen 10, otros tienen hasta 30 familias. Hay una encargada que se encarga, digamos, de traer la lista de las compras para comprar el total acá. Siempre compramos juntos aquí porque es mucha la pobreza que hay en Chile. Principalmente yo estoy sufriendo mucho porque yo soy madre de una hija detenida política. Entonces ella tiene 8 niños. Yo tengo que saberlos mantener, ayudarlos por aquí y por allá, aunque yo gano muy poco, pero yo tengo que ayudarlos comprando juntas que se compra más barato. Entonces esa es una forma que hacemos de apoyarnos. Compramos por mayor. ¿Ya? Y al comprar, por ejemplo, 2.000 kilos de azúcar, no es lo mismo que ir a comprar 2 kilos de azúcar. Entonces nos sale mucho más barato. Como esto no es con afán, nos sale al mismo precio que se compra. O sea, nadie gana nada, ni un centavo.
ya hasta aquí ya no podemos vivir, estamos muy pobres. Y yo tengo 7 hijos, y los 7 hijos es uno el que trabaja. Y son 3 casados. Durante los años de la dictadura, el pueblo ha creado organizaciones paralelas al gobierno. Este es el caso de los comités Comprando Juntos, dirigidos únicamente por mujeres con el fin de evitar que las detenciones y los arrestos masivos de los hombres paralicen el funcionamiento de estas organizaciones populares. Son un montón de familias, deben ser más de 30.000 familias, ¿ya? Y todo en una situación económica así, o sea, siempre sin trabajo, cesantes, los niños sin poder hacer estudios más allá de los 8 años, y es, sí se puede. Entonces, bueno, ¿cómo no vamos a luchar? Pues no nos podemos conformar con ser estar tan marginados. Que se vayan, tienen que cooperar con una lista porque murió una persona del Comprando Juntos. El esposo de la señora María Navarro del grupo 14. La represión empieza por el hostigamiento a que somos sometidos diariamente, no solamente durante las protestas ni durante los paros, sino que también diariamente pasan el furgón, se toma a los jóvenes que están en las calles, aunque no estén haciendo nada. Son muy chicos los sitios, muy difícil que nosotros estemos, las familias numerosas estén dentro de sus casas. Entonces se los lleva, les pega y les dice que después van a volver y van a hacerlo nuevamente y lo van a hacer peor. Es así como mandan recados, como nosotros les llamamos. O sea, que el día de mañana, ¿cierto?, tú puedas salir de tu casa, ir a un trabajo, poder, sin ningún problema de que te vayan a detener o que te vayan a asesinar en cualquier momento. Lo importante, ¿cierto?, de poder llegar a formar una familia, o sea, el poder sentir de que puedes formar un hogar, porque en estos momentos nadie puede decir yo mañana voy a sacar una carrera, voy a estudiar, voy a sacar una carrera, voy a formar un hogar para poder casarme, tener hijos, educar a mis hijos. En estos momentos solamente luchamos por subsistir, nada más. Nosotros luchamos y pedimos y deseamos una democracia plena. Nosotros peleamos no solamente por las reivindicaciones de tener el derecho, como les decía, a la salud, a la vivienda. Todo eso va desde un cambio de régimen, desde un cambio de gobierno. El futuro, como lo vemos nosotros, siempre de sacrificio, pero libres. Nosotros, eligiendo a quienes nos gobiernan, nosotros andando libres en las calles, sin temor a que cualquier día se nos detenga y se nos lleve, y desaparezcamos o aparezcamos muertos. Yo soy esposa de un preso político. Mi esposo lleva 3 años en la cárcel sin sentencia, y ahí están los cientos de hombres y mujeres en Chile que han tenido la valentía de levantarse contra el régimen. Aquí habimos como 250 personas, 50 y tantas familias. Hay personas que tienen 7 niños, 4, 5, la que menos tiene 2, otras tienen 9. Hay familias que traen como carga a su madre, a su padre, a un hijo enfermo. Aquí tenemos un caso de esta señora. Esta señora tiene el marido de ella cesante, un hijo detenido por político. Ella trabajaba en el POP, la echaron del POP también. Entonces tuvo que agregarse aquí a la olla común. Casi toda la gente tiene problemas. Somos requete pobres. La olla se hace todos los días con puras cosas pedidas, de la caridad de la gente. Se va a pedir a La Vega, se pide huesos, se piden papas, se piden botellas. Ahora estamos en la campaña de la botella, pidiendo botellas para poder vender. Estamos cocinando con viruta, nos dan la viruta. Lo que sobra de los muebles nos dan. Plata no tenemos gas, ni siquiera una caseta donde cocinar. Estamos cocinando a la intemperie. Cuando llueve, es milagrosa que salga el agua. A la gente se le cobra aquí 10 pesos o 20 pesos a veces, y más encima una cooperación. Traen lo que pueden, papitas, cebolla, cualquier cosita. Aquí hay 16 ollas, todas pertenecen a un decanato. A todas nos dan raciones iguales. Ahora no tenemos aceite, no tenemos leche, harina. Así que solamente estamos cocinando papas y arroz, lo que la gente puede traer. Todos los maridos cesantes, la mayoría de varias viudas también. La olla común
Es una respuesta solidaria y popular frente al hambre de un país. En Santiago, más de 30.000 personas reciben su única comida por este medio. El objetivo principal de este libro es un poco dar a conocer el sentido de la vida. Lo vemos un poco por los presos políticos, por los desaparecidos y por los allanamientos y más encima por los torturados. Yo creo que nosotros queremos concretamente que toda esta escala de terrorismo que se ha venido ejerciendo como hartos meses atrás y varios años cese. Que no haya tanta represión en la población, que no haya, que haya una protesta, matan a una persona, matan a cualquier poblador y ahí nomás quedan. Pero yo creo que con este ayuno nosotros algo hacemos por todos los compañeros que han muerto, que no que han muerto, sino que les han matado. Han sido degollados los compañeros. Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo. Caerán los que comían su pancina versuda, caerán con la violencia que ellos mismos han buscado, y se alzará mi pueblo como el sol sobre el sembrado. Buenas nuevas a mi pueblo, el que quiera oír que oiga, y el que quiera ver que vea. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar. Buenas nuevas para mi pueblo, el que quiera oír que oiga, más encorvado, el dolor se ha terminado. Mucho tiempo lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar. Ya no estés más encorvado, tu dolor se ha terminado. Mucho tiempo has esperado, tu momento ya ha llegado. En tu seno, pueblo mío, hay un Dios que se ha escondido. Y con fuerza te ha entrado, tu rostro adormecido. Buenas nuevas. Nuestro día amanece, los campos reverdecen, hombres nuevos aparecen, de una tierra nueva son, y sus voces como trueno van rompiendo los silencios, y en sus cantos con aliento hay un Dios que va contento. Buenas nuevas a mi pueblo, el que quiera oír que oiga, el que quiera ver. Después de varios días en Santiago, escudriño en el rostro de las gentes. Busco una respuesta a tanta interrogante. ¿Encontrarán los chilenos un camino unitario? ¿Están hoy más cerca de la emoción que de las ideas? Pienso entonces en el hombre que el 11 de septiembre enfrentó solitario su destino para legarle a este pueblo una bandera. ¿Vive Allende, me pregunto, en la memoria de los chilenos? ¿Vive su pensamiento, su acción, su coherencia en la memoria del pueblo? Cuesta contar las cosas. Hace falta el tiempo. Será necesario, te digo, rasgar la tierra para encontrar el alma.